A lo largo de la historia de Génesis, sobre Lot, pues hemos ido siguiendo su itinerario previo a su llegada a Sodoma y Gomorra. Lo hemos visto salir de Ur de Caldea con su tío Abraham, y luego le vemos separarse definitivamente de él. Recordemos que van a un monte y empiezan a dividirse el terreno. Tú vas a la izquierda y yo a la derecha para no encontrarse más, porque ya tenían problemas. Y él, listo, de Lot escoge Sodoma y Gomorra. Entonces, podríamos ver que Lot representa el prototipo de hombre o mujer que, aun siendo de Dios, sin embargo, vive en su propio proyecto de vida, incluyendo su propia visión religiosa. Porque Dios da una orden. Recordemos que en esa ciudad de Sodoma y Gomorra era el pecado latente. Todas las malas filosofías, todas las herejías, todo lo contrario a Dios se vivía en estas dos ciudades. Y como en estas ciudades el pecado era el plato del día, a lo que estaba llamado a aquellos que vivían en ese lugar. Pero aún así, este hombre de Dios decide irse allí a Sodoma y Gomorra. Y hubo consecuencias, claro que sí. Recordemos que estando allí, él tiene un cargo gubernamental, por decirlo de alguna forma, que es estar pendiente de la puerta de la ciudad. Recordemos que en ese tiempo las ciudades eran amuralladas para evitar los ataques de los enemigos, pero en este caso yo pienso que sería una muralla para evitar que se saliera todo ese pecado. Es una idea solamente, como burla. Y estaba allí sentado en esa puerta de Sodoma y Gomorra, cuando ve que llegan dos mensajeros a visitarle, a buscarle a él, y es tanta la ceguera de Lot, o sea, su ceguera espiritual, que les ofrece techo y comida. Y eso es interesante porque él les ofrece techo y comida como si estos dos mensajeros de Dios fuesen a continuar verdaderamente su camino al día siguiente, que eso es lo que dice Lot. Yo les ofrezco, vengan a casa, descansen, coman y al día siguiente emprendan o continúen su viaje. Pero no tenía, por su ceguera espiritual, el conocimiento de que no estaban ni de paso y que no era una visita casual. Muchos en el mundo espiritual, en el mundo del evangelio, en el mundo cristiano, piensan que las cosas de Dios simplemente son porque son casualidad. Y decimos muchas veces, alguien ha usado alguna vez esa palabra de diosidencia. No existe. Pero podríamos decir que las cosas de Dios tienen un plan en nuestra vida. Algo sucede allí en tu vida, sea bueno o no tan bueno, por no decirlo malo, porque malo Dios no da nada malo. Pero todo para nosotros como creyentes, pues viene de la mano de Dios, de la sabiduría de Dios. Entonces, lo recibe a los dos mensajeros, pero no se da cuenta de ese gran propósito de Dios en la vida de él y de su familia que está sucediendo en ese momento. Jesucristo nos ha mostrado durante su vida en la tierra, en los evangelios, en la palabra, esta actitud de Dios de buscar al pecador allí donde se encuentre. Él estaba en Sodoma y Gomorra, pero Dios lo busca allí, en medio de la podredumbre y en medio de la oscuridad y en medio de la pudrición del pecado. Así es el Señor tan maravilloso. Así es Jesucristo, que va a por aquel que está perdido, aquel que está ciego, aquella que es prostituta, aquella que es ladrón, aquel que es desagradecido, como aquellos que fueron curados de la lepra y nunca volvieron. Así es el Señor, de maravilloso. Va y busca a aquellos pecadores, encuéntrense donde se encuentren. Él va donde están los hijos de Dios, al fango del pecado, porque su amor y su misericordia pues brillan delante de él. Ese es nuestro Jesús maravilloso. También nos decía la palabra en este capítulo 19 que los hombres querían conocer a los mensajeros. Y ahí veamos esa apuesta de ese pecado de la homosexualidad, porque dice que del menor al mayor fueron a buscar a estos hombres.
que eran los mensajeros, que venían vestidos de blanco, eran totalmente especiales, diferentes a aquello que se vivía allí. Había luz en ellos, mientras que en esa ciudad lo que había era oscuridad y tinieblas. Pero es tanto el pecado que hay allí, tanta la pudrición que hay allí, que para evitar que aquellos hombres conociesen, y hablamos de conocer, tener relaciones íntimas con los hombres, para evitar que conocieran a aquellos hombres, aquellos mensajeros de Dios, Lot le ofrece a sus propias hijas. Y ahí entrábamos en una discusión con respecto a cómo Lot, viviendo en Sodoma y Gomorra, siendo un hijo de Dios, siendo un creyente de Dios, siendo un siervo de Dios, ya estaba teniendo actitud de Sodoma y Gomorra al ofrecer a sus hijas a aquellos hombres que estaban allí queriendo entrar a su casa a la fuerza. Algunos dicen que, no lo dice la palabra, pero algunos comentaristas dicen que esa actitud de ofrecer sus hijas era una forma de salvarlas también. Porque recordemos que los hombres, del menor al mayor, iban en busca de hombres. Y al ofrecer a sus hijas, pues simplemente pues no les iba a interesar porque iban en busca de otra cosa. Eso dicen algunos que estudian estas cosas. Pero nos atenemos a lo que dice la palabra. Y llega un momento en que esos mensajeros impiden que esos hombres entren a su casa, y luego toman la mano de Lot y ante su titubeo casi que lo empujan a salir de esa ciudad, de Sodoma y Gomorra, salir del pecado. Nosotros, mis amados hermanos, estamos llamados a salir del pecado, de la condición pecadora que nosotros podemos tener. Nosotros somos hombres y mujeres de Dios, con sed y hambre de su palabra, de su presencia real y verdadera en nuestra vida, que estamos viviendo en este mundo al cual no pertenecemos. Si tú has proclamado en tu corazón, en tu vida, que Jesucristo es tu Salvador, tú ya eres considerado un extranjero en este lugar. Tú no perteneces aquí. Tu tesoro no está aquí en este mundo, sino está allá en los cielos, en una eternidad con Cristo Jesús. Por eso estamos llamados a que si estamos en este mundo, cuando llamamos al mundo, es el sistema que está vendiendo tantas filosofías contrarias. El pastor hablaba aquello de la apostasía. Se está viviendo tanto y tanto con sus herejías, con sus mentiras, con aquellos que se proclaman casi que semidioses para traer una verdad que no existe. Más bien una mentira que Satanás ha puesto en sus labios. Y nosotros estamos llamados a apartarnos de esa situación e ir al monte, como dijeron los mensajeros a Lot. Ve al monte, escapa por tu vida. Y decíamos que el monte es la manifestación o es el significado de la presencia de Dios. Nosotros estamos llamados a salir de este mundo, de este sistema mundano, e ir a la presencia de Dios. Allí es donde está. Pero, ¿qué pasa allí? Le dicen que se vaya al monte, o sea, a la presencia de Dios, sin mirar atrás. Pero no falta aquel que no obedece, incluyendo él. Pero su mujer fue más allá. Mira hacia atrás y está convertida en estatua de sal. Allí paga un precio por la desobediencia al Señor. Sin embargo, escapa al monte, o quiere ir al monte, pero pone en duda aquellas cosas que dicen los ángeles. Ruega ir a otra ciudad, a una ciudad de Zoar, una ciudad pequeña. O sea, también quiere hacer su voluntad. No atiende lo que dice el Señor, no atiende que vaya al monte a la presencia del Señor, sino que decide ir a otra ciudad pequeña, Zoar, donde me imagino que está contigua a Sodoma y Gomorra, y aun siendo pequeña, también habrá ese mismo pecado, tendrá esos coletazos de pecado allí en esa ciudad. Lo que podemos nosotros denotar aquí es que Lot no confía en Dios, sino en su propio juicio, que le llevará a la muerte espiritual. ¿Cuántos en este tiempo, en estos tiempos que transcurren, se basan completamente en su propia inteligencia? Muchos deciden por su propio parecer o por su sentir. El pastor Iker hablaba acerca del cristiano sensual, aquel que por emoción decide. No es que yo siento en mi corazón, es que yo siento en mi mente, es que yo siento. No, no sientes, que dice la palabra de Dios.
La palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es la que rompe cadenas, es la que nos muestra el camino, ese camino que es Jesucristo. Allí es donde nosotros tenemos que estar centrados. Por eso vemos aquí que Lot no confía en Dios. Él es su propio jefe, actúa bajo su propio juicio. Pero llegamos a donde habíamos quedado, y es que Lot es puesto a salvo, pero aún así ni siquiera entonces va a obedecer a Dios sin quejarse. Y propone una alternativa por la que hasta ruega de ir a esa ciudad pequeña. Su corazón está tan endurecido, su alma está tan tibia, su espíritu tan en oscuridad, que le dice a los ángeles que no quiere ir allí. Déjame ir a una ciudad pequeñita, a ese Zoar. No entiende Lot que Dios quiere, cuando lo envía al monte, a la presencia de Dios, Lot no entiende que Él quiere que tenga un tiempo de reflexión y de oración en su presencia. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, ¿a qué vamos? A orar, a darle gracias, a tener una relación estrecha con Él, a buscar una intimidad con Él. Pero si yo voy a una ciudad pequeña, por más pequeña que sea, voy a tener distracciones. Voy a tener la facilidad de estar allí sin preocuparme de nada, y muchos se acomodan a esa pequeña ciudad. Muchas veces los cristianos, nosotros nos acomodamos a ciertas situaciones y no queremos salir a tener ese encuentro íntimo con Jesús, a ese encuentro íntimo con Dios, en oración, en meditación, en arrepentimiento, en oración y en su presencia, en su paciencia, la paciencia de Dios, y bajo su dirección. Muchos no quieren tener ese tiempo de reflexión con el Señor. Recordemos también que Lot decide esto porque no lo entiende. Simplemente cree que allí va a estar a salvo. Y allí es donde está hoy nuestra palabra. Allí es donde nosotros empezamos hoy en Génesis 19:38. Ya Lot ha salido por fuerza y mano y ayuda de Dios a través de los mensajeros, y nos encontramos aquí en el verso 30. Y vamos a leer del 30 al 38. Póngase usted en pie, mi amado hermano, como reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Génesis 19, 30 al 38. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó por nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Inclina tu rostro, vamos a orar por la palabra. Te damos, Señor, gracias por tu palabra, que es alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Permite que podamos atesorarla en nuestros corazones como debemos atesorarla, pero que podamos hacerla práctica, Señor, pues tu palabra es viva y eficaz. Te lo pedimos, Señor, hoy en este día, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede usted tomar asiento, mi amado hermano, dando gloria a Dios.
Este relato bíblico, mi amado hermano, pues refleja el resultado de vivir integrado en un sistema opuesto al de Dios. ¿Usted ha escuchado esa expresión que en el mundo dicen: el que anda entre la miel, algo se le pega? No, es que yo no puedo dejar a mis amigos porque ellos desde pequeños nos hemos criado, pero sus amigos son viciosos, son alcohólicos, tienen malas palabras, charlas en doble sentido, pero es que yo los amo, yo soy cristiano y ellos no han querido, yo les he hablado de Dios pero no quieren escucharme. Huye al monte. No podemos estar viviendo en un sistema opuesto al de Dios si nos decimos cristianos. Nosotros podemos caer, claro que sí, lo hemos hablado muchas veces, pero el cristiano se cae y se levanta sabiendo que su objetivo, su meta está puesta en Cristo Jesús. No hay otro. Nosotros estamos caminando con una dirección que es Cristo. En algún momento nosotros podemos tropezar porque el viejo hombre aún está allí en nosotros y dependiendo de nuestra relación con el Espíritu Santo puede estar más abajo o más arriba, pero no va a desaparecer. Por eso es que a veces cuando estás tan tranquilito, algo sucede y aquella chispa sale y sale ese viejo hombre con la garra. Aunque eso tiene otra cosa que ver, que es el dominio propio, que no hablaremos de eso hoy. Pero también necesitamos entender que a pesar de esas situaciones, de que el hombre se caiga y se levante, pues su mirada, su objetivo está puesto en lo primero y principal, que es Cristo Jesús. No hay otro camino. Entonces, Lot elige sus propios negocios, sus propias ideas, seguramente pensando que podría vivir con sus creencias sin ser perturbado, sin ser estorbado. ¿Usted ha visto algunos cristianos en este mismo modo? De que piensan que a través de lo que están haciendo, pues Dios no se va a importar. Estoy yendo a la iglesia, estoy participando, pero en mi casa soy otro. Frente a mis empleados soy otro, frente a mi jefe soy otro, con mis amigos soy otro. Esto no va a perturbar a Dios porque Dios me conoce. Son sus propias ideas, son sus propios negocios que habilita que puede vivir en esa situación. Lo que pasa es que a Lot, mi amado hermano, la presencia de Dios o ante la presencia de Dios tiene que renunciar a sus propias ideas. Nosotros tenemos un Dios maravilloso, el cual gobierna nuestras vidas. Y ha dejado una palabra maravillosa aún más para que nosotros sigamos su sabiduría, atendemos su sabiduría y conozcamos más de Él. Pero si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos, pues esto pasa a no tener relevancia. Porque si la palabra dice: no hagas esto y tú lo haces, pues ¿de qué vale entonces decir y proclamar a un Cristo que murió por nosotros y a un Dios que va al frente peleando la buena batalla por ti y por mí? No habría sentido. Lo que pasa es que él no quiere confiar en Él. Lot no quiere confiar en Dios. No quiere renunciar a sus propias ideas. No quiere obedecer sin quejarse. La queja también es importante, mi amado hermano. Él se queja de todo, no, al monte no, llévame a la ciudad. O sea, hombre, le está salvando la vida, le está salvando de esa destrucción y aún así pone quejas. Decimos nosotros, son quejicas. Se quejan de todo. Hay muchos cristianos que creyendo, pastor, que están temprano ese servicio, ¿por qué no lo ponen en la tarde? Y los otros dicen, no, pues que en la tarde yo hago la siesta. Y siempre hay un pero para todo. Nosotros estamos llamados a servir al Señor sin quejarnos, porque es para Dios, no es para el hombre. Cuando hay situaciones en la iglesia, y hablo de la iglesia universal, no solamente aquí, no podemos poner trabas a un servicio en el cual muchos van a ser beneficiados. Un ejemplo de las misiones. Estamos llamados a hacer misiones. Cuando salgamos a la calle, pues no podemos, es que eso sí hace sol, hace calor, estamos en la Florida. Pero si no vienen aquellos que están convocados a evangelizar, estamos afectando a muchos que están allá afuera que van a quedar sin recibir la palabra poderosa de Dios. Esa misma palabra que tú recibiste algún día y que por causa de Jesucristo que murió en la cruz, estás hoy aquí.
tú también quisieras alcanzar a aquellos otros a través de esa palabra. Entonces, muchas veces esa decisión de nuestras propias ideas o quejas, pues afectan a muchos otros. Así que él quería obedecerle, no podía confiar en él, no podía obedecer sin quejarse o esperar en él, esperar en Dios y vivir en su tiempo y a su forma. Eso no quería Lot. Y mira lo que dice el verso 30. Entonces, el 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Aquí es importante reseñar que finalmente Lot se dio cuenta que en Zoar también iba a pasarla mal. Dijo, no, aquí también me alcanza la destrucción. Estamos tan cerca de Sodoma y Gomorra que hasta aquí me va a llegar el juicio del Señor. Yo prefiero irme ahora al monte. Ahora sí, cuando la vio un poco cruda, pues decidió irse para el monte. Pero llega al monte y ¿a dónde va? A una cueva. Y eso tiene mucho que ver. Tanto el nombre de Zoar, que significa pequeñez, y también brillantez en el original. Y esto es importante reseñarlo y quiero que usted lo entienda. Ese Zoar, ese que significa pequeñez y brillantez, podríamos decirlo o aplicarlo cuando una persona que cree en Dios busca la forma de salirse con la suya ante Dios. Y a su propio juicio seguir agradándole. ¿Se entiende esto? Bajo su propio entendimiento, quiere salirse con la suya. No, yo poco un poquito, pero Dios me entiende. ¿Has visto eso? No, Dios me conoce, sabe que yo soy débil. O sea, quiere salirse con la suya y seguir agradando a Dios. Yo poco un poquito, pero voy a ir miércoles y domingo a la iglesia. Como aquellos que decían, el que peca reza empata, ¿no? Algunos decían. Eso no existe. Entonces, a su propio juicio, seguir agradándole a Dios. Piensan que su acción es brillante y una pequeñez que Dios tolerará. Eso es Zoar. Allí estaba Lot. Lot es experto en poner excusas para no obedecer a Dios, experto en buscar la alternativa para conseguir a su juicio hacer lo que él quiere, pero seguir obteniendo, cree él, la bendición de Dios. Y ya sabemos que no hay tal. Lot finalmente entiende que Zoar no es el lugar, no estará con Dios. Dios no estará contento con él allí en Zoar y esconde sus ideas, sus doctrinas, sus creencias. Porque en Sodoma le fue mal y seguro que en Zoar también. Cuando llega a la cueva, se dice que esta cueva es el símbolo de su interior. ¿Cómo es una cueva? ¿Con todas las comodidades? No. Oscura, fría, incómoda. Así era el interior de Lot. Estaba oscuro y esa oscuridad la denotamos como ese pecado que fue trayendo, arrastrando de su pasado hasta el día en que salió nuevamente de Zoar. Ese pasado que fue fundamentado allí en Sodoma y en Gomorra. Entonces, estando en esa situación de oscuridad en esa cueva, queriendo hacer lo que él quiere hacer e intentando agradar a Dios, que ya lo vimos que no es posible, pues sucede algo terrible, y es cuando sus hijas lo embriagan. Dice en el 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Demos de beber vino a nuestro padre, dice. Lot y su familia perdieron todo en la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero aún así, de pronto, adquirieron más vino. Eso resulta un poco... no lo explica la palabra, pero lo podemos cuestionar, ¿no? Todo se terminó
en Sodoma y Gomorra, pero aún ellas tenían vino para emborrachar a su padre. Pero recordamos que él estaba en Zoar. O sea que en Zoar también habían cosas que él se llevó de Zoar, que también eran contrarias a la palabra de Dios. De pronto adquirieron vino, lo trajeron consigo, o lo obtuvieron muy rápido, pero en esa situación de traer ese vino de Zoar, o de donde haya sido, denota o muestra las prioridades de un corazón comprometido con el mundo. No solamente es el vino, la gente dice, es que solo el vino lo trajo. No, es que está comprometido con el mundo. Hay una prioridad totalmente diferente. O sea, salieron de Sodoma y Gomorra, pero eso sí, la botellita de vino no se olvida. Hay que salir del pecado, de ese mundo, pero no llevemos consigo aquellas cosas que nos harán recordar cuando estuvimos allá en ese lugar oscuro y podrido. No se puede. Evidentemente, ellas decidieron que bajo las circunstancias, fue la única cosa que podían hacer, aparte de confiar en Dios, bajo esas circunstancias, no se les ocurrió obviamente hacer otra cosa, sino que ese vivir en Sodoma afectó a más personas que a Lot, en este caso, a sus hijas. Ellas pensaron que a través de embriagar a su padre iban a conseguir aquello que deseaban y no confiaron en Dios. Ve cómo hay una relación entre su padre, la enseñanza, lo que las hijas aprendieron y lo que ahora están aplicando. Todo basado en la porquería y el pecado. Por eso, mis amados hermanos, aquellos que tienen hijos, hay que educar a los hijos en las cosas de Dios. O si no va aquello que tú hiciste o que estás haciendo en casa, en la intimidad, ellos lo van a replicar. Recordemos que las hijas de Lot iban a ser desposadas con unos hombres de Sodoma y Gomorra. ¿Recordamos eso también? Pero que cuando Lot le fue a decir a los yernos, vámonos de aquí que esto va a ser destruido, ¿qué hicieron los tipos? Se rieron de Lot. O sea, ¿con qué clase de hombres Lot iba a emparentar a sus hijas? Yugo desigual. Por eso hoy, mis amados hermanos, aquellos que tienen hijos e hijas, tienen que estar muy pendientes con quién anda vuestro hijo o vuestra hija, con quién tiene relación vuestra hija, porque necesitamos nosotros como cristianos dar testimonio de Cristo y de Dios, ese que vive en nosotros, en todo lugar y a través de nuestros hijos. También muchos han de llegar a los pies de Cristo. Pero si no empieza por casa el aprendizaje, entonces ¿dónde? ¿En la calle? No lo van a encontrar. Dice que entonces entró la mayor y durmió con su padre. Y a lo mejor quizás algunos se incomoden con la idea de que la Biblia incluye el registro de pecados tan vergonzosos como el incesto. Pero allí lo dice. Ahora bien, dice un teólogo, es mucho mejor que los niños aprendan los hechos de la palabra de Dios, donde se condena el pecado, que de palabras sucias escritas en las paredes de los callejones o de historias obscenas. Nadie puede escapar el conocer del pecado. Estas cosas nunca se mencionan sin ser acompañados por las advertencias fuertes de que Dios odia el pecado y lo castiga. Es mejor enseñar a los hijos de estas situaciones que se ven en el mundo a través de la palabra de Dios que a través de dibujitos en Nickelodeon o qué sé yo, o en la calle o en las propias escuelas. Los niños aprenden entre ellos mismos compartiendo información viciada y que el mundo da. Ahí no está la verdad. La verdad está aquí, en la palabra de Dios. Ahí donde ellos tienen que aprender, a través de la palabra. Y la palabra es tan maravillosa y tan rica que nos da a entender hasta esas situaciones complejas y vergonzosas como es el incesto. Allí tienen que aprender. Los niños aprenden allí. El embriagarse de vino también tiene una connotación tremenda.
En España decimos a aquel que está muy borracho, le decimos que está ciego. Y nunca mejor un adjetivo para esa situación. El borracho está ebrio, está ciego. No ve dónde va, no ve, no atiende. Y hoy en el mundo la situación del licor, sin ir más lejos, pues trae a muchos hogares de cabeza. No, es que mi esposo bebe solo una cerveza todos los días. Alcohólico. No, pero es una sola cerveza. Bueno, ¿dónde está el ejemplo que está dando a sus hijos? ¿Dónde está el ejemplo de tener ese dominio propio? Es que él llega tan cansado que mira, y lo he escuchado, por eso lo digo, su única deseo es tomarse esa cerveza fría al llegar, nada más. ¿Y por qué no hay otra cosa? Está dando aprobación para que sus hijos vean, pero si mi padre lo hace, yo también. Yo también llego cansado y llego con sed. Bueno, ¿y por qué no beben agua entonces? No es que solamente una, bueno. Allí el vino también trajo a Lot, perdió el juicio, dice la palabra del Señor. Lot bebió tanto vino que perdió el juicio, estaba ciego. ¿Cuántos pierden el juicio en estos tiempos por causa del licor? Golpean a sus esposas, o mujeres también maltratando a sus esposos, porque no vayamos muy lejos. Ahora también a las mujeres les gusta un poco empinar el codo, dicen por ahí. Pero ¿dónde está la sabiduría de Dios aplicada en esas familias? No existe. Existe su propio, el propio creerse las cosas. Está bien, yo bebo, pero yo voy a la iglesia. Aquí estamos nuevamente. Querer agradar a Dios aún haciendo cosas indebidas que a Dios no le gustan. Irónicamente, estando borracho, Lot cometió el mismo acto vergonzoso que él había sugerido a los hombres de Sodoma. Se acostó con sus propias hijas. Hay un problema allí terrible. Vivir en el bajo ambiente moral de Sodoma y Gomorra tuvo un efecto dañino sobre la familia de Lot. No solamente el sacerdote de la casa, que es Lot, estuvo contaminado con todo ese pecado, sino con su esposa también. Murió espiritualmente, se convirtió en estatua de sal, y ahora sus hijas. El daño de su compromiso con el mundo afectó mucho más que a ellos mismos. Pero tenemos que entender por qué las hijas de Lot hicieron esto, para nosotros poder ver y vislumbrar lo que puede suceder en nuestro tiempo, en esta época. Las hijas de Lot, mis amados hermanos, crecieron en la nada agradable y apacible Sodoma y Gomorra. ¿Rodeadas de qué? De maldad, de corrupción, de pecado. Pero con un padre y su familia cómodamente instalados en la normalidad del pecado habitual. Se acomodaron. Sodoma y Gomorra. Somos de Dios, pero estamos con Sodoma y Gomorra. Compartimos con los vecinos que son de Sodoma y Gomorra. Trabajamos con aquellos que son de Sodoma y Gomorra. Salimos a cenar con aquellos que son de Sodoma y Gomorra. Pero yo soy de Dios. ¿Me hago entender? Estamos llamados a salir de ese círculo que no agrada a Dios, donde la presencia de Dios no es importante. Si tú vas a buscar y andar con impíos, pregúntale para ellos qué significa Dios. Yo no creo en eso. Esos son inventos. Eso es gente que le han lavado el cerebro, como tú, le dicen a aquellos que van a esas reuniones. O te miran extraño y dicen, pero Dios, ¿en qué estamos en el siglo XXI? Estamos en el 2022. Eso ya no, ahora todos somos iguales. Empiezan a generar sus propias ideas mundanas. Entonces, ellos se habituaron a la normalidad del pecado. Las hijas de Lot crecieron, como nos dice la Escritura, en Sodoma. Así muchos crecen hoy, en Sodoma. Pero ¿qué habrán sentido ellas, aquellas chicas, cuando los hombres que querían entrar a su casa, la forma de retenerlos era que su padre se las ofreciera? Unas hijas dirían, pues mi padre está un poco mal de la cabeza. ¿Cómo nos va a ofrecer a nosotras para cuidar a estos dos hombres?
sea que las mujeres también venían un poco tocadas con respecto a aquello que Lot había hecho. Mira esa relación del pecado a todo lo que conlleva. Las malas decisiones, lo que estamos viendo hoy. En nuestro mundo tecnológico y moderno, encontramos a padres defraudando la confianza de sus hijos o de sus hijas. Padres abusando de sus hijos. Hijos maltratando a sus madres, asesinando a sus padres. He visto unas noticias terribles en Europa, donde chicos de 15, 17 años asesinan a su madre porque simplemente no les dejó usar el ordenador o la tablet o qué sé yo. ¿Por qué? Porque viven en ese pecado habitual y lo hacen normal. Y no cuidan de sus hijos, y no cuidan de aquello que están recibiendo, de aquello que están comiendo. No están pendientes de eso. Yo no sé si el corazón de aquellas chicas ya estaba endurecido al pecado. Pero pienso yo que no fue maravilloso ver que su padre quería hacer lo que quería hacer, dárselas a los que estaban pidiendo a los ángeles. También nos explica qué tipo de muchachos, de hombres, habían elegido a estas chicas. Ya sabemos que también eran de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué le ofreció, si era un hombre de Dios, hombres que pertenecían a un mundo diferente, que es el mundo de Dios, aún completamente ajenos al entorno espiritual que él mismo había vivido con su tío Abraham? No hace sentido. Pero también no hace sentido la similitud con los chicos de hoy, que como ellos, como esos yernos de Lot, no conocen al Señor. Muchachos y muchachas, chicas y chicos enamorados de su entorno, de cosas vanas, envueltos en la aventura de la aceptación del mundo. Porque los chicos lo que viven ahora es que mi amigo me acepte y que yo sea el más popular y que tenga más likes, pero totalmente alejados de Dios. Jóvenes que andan encandilados con la suficiencia de sus capacidades. Ah, no, yo manejo el ordenador, una maravilla, el teléfono, las redes, y eso es lo que le das, eso es lo que es valedero ahora. Eso es lo que los jóvenes quieren llevar ahora. Yo sé más, yo entiendo todo, quiero más likes, quiero más visualizaciones. Se ven envueltos en la aceptación del mundo. Pero están encandilados en la suficiencia de sus capacidades, en la arrogancia de la juventud, son vanidosos, abastecidos de su autosuficiencia y sobre todo lejos de Dios. Cuidado, mis amados hermanos que son padres, con qué estáis educando a vuestros hijos. No seáis como Lot educando a sus hijas en medio de Sodoma y Gomorra. Estamos llamados nuevamente a salir de allí, sin mirar atrás. Dice Jeremías 17, 9, 11. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? El corazón es engañoso, mi amado hermano. No deje que su corazón gobierne sus ideas. Lo que yo pienso, lo que yo siento, es que yo amo a mis hijas, es que yo quiero a mis hijos, es que yo siento que ellos necesitan. No, que siente, no, que dice la palabra de Dios. Esta es la verdad, mis amados hermanos, no hay otra. ¿Para qué irnos por el atajo para volver nuevamente al camino? Hay gente que toma atajos, no, yo me voy por aquí, es el amor que yo tengo por mis hijos o por mi esposo, me voy por este lado. No, el camino es este. Y dan vueltas y vueltas y se estrellan, caen en pozos, vuelven a salir y al rato de tiempo vuelven al camino. Ah, sí, era verdad. Era mejor haber atendido lo que el Señor me había dicho. ¿Para qué perdió todo ese tiempo allí? Si estando en el camino había podido avanzar más hacia una madurez espiritual. Perverso es el corazón humano. Desde niños hasta ancianos nos habita la maldad que solo Cristo puede dominar, mi amado hermano. Muchos actuamos como pensamos y quizás en su corazón, en el corazón de las hijas de Lot estaba esa idea hebrea tan importante de mantener la descendencia. Ellas, al verse solas, sin gente alrededor, quizás pensaron en cómo en sus años de vejez podría sobrevivir sin la ayuda de un hijo.
Eso a muchos les puede aplicar en este tiempo. Pues que mis hijos, no tengo hijos, no tengo marido, no tengo esposa, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y empiezan a escoger yugo desigual, a llevarse el pecado a la casa. Porque ¿qué va a hacer de mi vida? O sea, confían en sus propias fuerzas y no confían en Dios, que es el proveedor de todo. ¿Cómo puedo sobrevivir sin la ayuda de un hijo o una hija? Quizás también pensaron a no tener testigos más que ellas, que nadie sabría lo que había pasado con su padre. No estamos aquí, el padre y nosotros dos. Aquí nadie se va a enterar. Pero para Dios no hay nada oculto, mi amado hermano. Decidieron actuar por su cuenta y solucionar aquella situación. Al corazón de estas chicas, como muchas de las mujeres de hoy, y de jovencitas y no tan jovencitas, está vacío de la presencia del Señor. Hay que llenarnos de esa presencia del Señor continuamente. Eso es lo que sucede cuando no eres temeroso o temerosa de Dios. De pronto tienes ideas que te vienen de la nada, que pueden parecer grandes ideas, o la solución a un problema, pero que en realidad son las más perversas acciones que reflejan un corazón totalmente contaminado por el pecado. Ahora llegamos al verso 34, donde nos dice: el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Qué buena hermana, ¿verdad? Qué buen consejo. Qué buen consejo le dio la hermana. Mucho cuidado, mi amado hermano, cuando usted vaya a pedir consejo a una persona que no es de Dios. Si hay problemas con su esposo, déjelo. Hay tantos. Salga. Afuera el mercado está lleno de maromos, decimos, ¿no? De hombres, mira. ¿Para qué se va a quedar con uno? O de mujeres, ¿para qué lloras por esa mujer? Porque lloras por tu esposa. Eso, sácala de ahí, ya está vieja, gorda, fea, no, déjala. Así hablan. Suena rudo y suena risible, pero es la verdad. Déjala. Y votan por la borda 20, 30 años de matrimonio, donde han estado tete a tete, cabeza con cabeza, trabajando con un mismo proyecto, y donde Cristo es el centro, pero se dejan guiar por amistades, por consejos contrarios a la palabra de Dios. Y aquí hay un claro ejemplo. La misma hermana sugiere de hacer lo mismo a su hermana menor. A veces damos tan malos consejos, mis amados hermanos, pensando ayudar a otras personas, que muchas veces lo que hacemos es hundirlo más. Vamos a la palabra de Dios. Allí está el buen consejo, mi amado hermano. Por eso necesitamos la Escritura en nuestras vidas. No hay cómo salir de ello. Si nosotros somos cristianos, necesitamos las Escrituras en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si alguna vez te piden un consejo, si alguna vez tú quieres aconsejar a alguien, hazlo con la palabra de Dios. Si ellas hubieran confiado en Dios como su proveedor y cuidador, y casi hasta violar a su padre, pues no hubieran hecho esta acción, porque hubieran confiado en Dios. Dios es el que quita y el que pone. Dios es el que sabe si ellas iban a tener hijos o no, si iban a tener descendencia o no. Y si había más gente, ¿por qué salieron de Zoar, que no había sido destruida? Había otros lugares, pero ellas quisieron tomar, entre comillas, la justicia en sus manos. Algunos hoy en día se centran en preguntar si realmente Lot se dio cuenta, como decía el pastor esta mañana en el estudio, acerca de las interpretaciones de la Biblia. Estaba leyendo algunos comentarios acerca de esto y habían una discusión enfrascada entre algunos que decían que cómo es posible que Lot no se hubiera dado cuenta de que sus hijas estaban al lado. ¿Cómo es posible que en una segunda noche tampoco se dio cuenta de cuándo se acostó ni cuándo se levantó? ¿Cómo es posible que un hombre que aún estando con licor no se dé cuenta de eso? Y se centran en esas cosas. Y como decía el pastor esta mañana, con ese concepto
¿Peligra su salvación? No. La enseñanza va mucho más allá de cómo ellas adoptaron un pecado que había sido aprendido en Sodoma y Gomorra. Nada tiene que ver si se dio cuenta o no se dio cuenta. Sucedió un pecado, sucedió una cosa terrible que Dios va a juzgar sin duda alguna, pero allí no está el concepto de si peligra su salvación. Allí va más allá, la profundidad del pecado. El mismo propósito de las hijas de Lot sucede hoy. Mujeres que de toda edad andan en busca de tener lo que quieren. No importa, si no tengo un esposo buscaré por allí, por allá, pero algo lo haré. Aún buscan, no les importa si es con hombre o con mujer. Ellas lo quieren, ellas lo obtienen, no importa, sea hombre o sea mujer. Sucede hoy así, pecando con premeditación, dicen algunos, pecando con alevosía y ventaja. Y algunos han actuado alguna vez así. No digo que en la misma situación, pero sí planeando algo como dónde y cuándo pecar. El chisme, el robo, la gula, el abuso de confianza, el sexo ilícito, el adulterio. Parece sumamente apetecible, deseable. Pero mi amado hermano, tiene consecuencias. Tiene esa letra pequeña que no vemos en lo nublado que tenemos nuestra mente, en la ceguera espiritual que andan algunos. El pecado alcanza más allá de lo que pensamos y lo que creemos. Y el caso de las hijas de Lot, el incesto y el pecado cometido contra Dios y contra su padre, traspasó la privacidad de esa cueva en la cual fue cometido ese pecado. Dice que se concibieron dos nuevas estirpes, que no son de Dios, los moabitas y los amonitas. Por eso esta abominación terrible no quedó allí, porque hasta el día de hoy la consecuencia del pecado existe. Si usted va al verso 36 dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y lo llamó por nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y si tú vas a la historia universal, el reino de Moab es actualmente lo que se conoce como Jordania. Y solamente hasta octubre de 1994 hubo un tratado de paz temporal entre Jordania e Israel. Hasta ahí alcanzó ese pecado de esas dos chicas con su padre. O sea, mis amados hermanos, esas decisiones que a nosotros muchas veces queremos tomar, hay que pensarlas basados en la palabra de Dios. Porque no solamente nos incumbe a nosotros los que lo hacemos, sino a aquellos que están con nosotros, nuestros parientes, nuestros seres queridos, y no sé hasta dónde podrá llegar. Pero el pecado, mi amado hermano, ha de ser juzgado por Dios. Créalo o no, pero la palabra nos dice que ha de ser juzgado, claro que sí. Concluyendo, mi amado hermano, la sociedad de Sodoma y Gomorra nos muestra lo que en cualquiera de nosotros sería el apego a cualquier sistema organizado. De antemano, estamos viendo que en esos sistemas organizados lo que menos abunda es la santidad de Dios. Sodoma y Gomorra representan, mis amados hermanos, el estado espiritual de tolerancia moral y religiosa del mundo. Aquello que el pastor hablaba, aquello de la apostasía, un estado que lleva al cristiano a perder su primer amor de Dios. Le cuesta mucho al hombre que esté centrado en sacar de sí mismo, de su corazón, la forma de vida de Sodoma y de Gomorra, para liberarse de esas ideas tan contrarias a Dios, liberar su alma de esas ideas contrarias a Dios. Encontramos aquí, ya terminando esta historia, que refleja el alma y los proyectos de cualquier cristiano. Lot también tenía proyectos. Lot también creía en Dios. Al igual que hoy en día, muchos Lot piensan que podrán vivir en este mundo globalizado, escondiendo su fe. No escondas tu fe, mi amado hermano. Hay que proclamarla.
En lugar de dar testimonio de ella en libertad, siendo la sal y luz del mundo. A eso estamos llamados nosotros, como nos ordenó el Señor. Y recordemos que Dios nos quiere usar, nos quiere guiar a través de su palabra. Para ello la tiene. Para ello Él tiene amor y misericordia con sus hijos. Hay una gracia abundante de Dios que limpia y renueva completamente. Es tan grande esa misericordia de Dios. Hay un castigo para el pecado, pero hay una gracia de Dios tan abundante, mis amados hermanos, que a pesar de esas grandes tragedias que vinieron de mano de los moabitas y los amonitas, la gracia de Dios siempre ha sido más extraordinaria que todo eso. Las puertas de la gracia a través del arrepentimiento nunca se han cerrado ni aún para estos pueblos. De hecho, si usted va a la historia bíblica, hay una moabita que será una mujer que bendecirá de forma asombrosa al mundo al ser distinta de sus antepasados. Y será de tanta bendición que a través de ella vendrá el Salvador Jesucristo. Estamos hablando de Ruth. Esa es la misericordia de Dios, mi amado hermano, el Dios en el cual nosotros hoy venimos a darle toda gloria y toda honra. Hay pecado, sí. Tenemos malas decisiones. Hay que cuidarnos de ello. Debemos salir del mundo y irnos al monte, donde está la presencia del Señor. Consultemos cuando vayamos a tomar una decisión conforme a la palabra de Dios, no aquello que yo siento. No seamos esos cristianos sensuales, que es por emoción. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Es que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo que tú quieras. Y por último, saber y entender que aún nosotros, cayéndonos, levantándonos, pero puestos los ojos en Cristo Jesús, alcanzaremos esa gracia maravillosa que Dios da.